Seguimos con esto de arquitectura y desarrollo de sistemas complejos de esta charla. Esta charla ya la di, sobre este tema hablé antes del evento en un webinar específico para Solution Partner y distribuidores, toda la GX Alliance, y también durante el evento el miércoles de mañana, a ver ahí va. Y también durante el encuentro, el miércoles de mañana di una presentación sobre este tema. De hecho, antes de esta había otra más de Gastón Milano que hablaba en general sobre arquitectura, independientemente de GeneXus. ¿Tá? Así que esas dos, ya, digamos, ese tema ya se dio ahí. Lo que quiero hacer hoy es dar un pequeño resumen, 15 minutos más o menos, de los puntos principales, como para volver a refrescar de qué estamos hablando, y después abrir a preguntas. Me pareció mucho más rico que tener bastantes preguntas sobre este tema y respuestas que estar repitiendo de vuelta toda la presentación. Cuando nosotros desarrollamos con GeneXus, nosotros nos gusta ver de esta forma la realidad. De hecho, es así como nosotros comenzamos y trabajamos todos los días. Pero en realidad, la verdad es que eso es una realidad demasiado simple como para analizarla y poder aprender algo más de ella. Así que, ¿por qué eso? ¿Por qué es demasiado simple? Bueno, porque el mundo en realidad se está yendo a multi-experience, entonces no es solamente seguramente una web app la que haga, sino que van a ser varias. El mundo se está yendo a las empresas a sistemas de ecosistemas, entonces nuestros sistemas obligatoriamente tienen que hablar con otros, y seguramente voy a estar creando varios sistemas que tienen que tener una visión unificada, una experiencia unificada para el usuario. O sea, nuestros sistemas van a ser cada vez más complejos y con múltiples entidades o subsistemas. ¿Tá? Esto queda evidente si miramos un poco la architecture de todo lo que podemos construir con GeneXus, las distintas soluciones y la multi-experience que podemos crear con una solución GeneXus. O cuando se enfrentan hacia un desarrollo nuevo o de un ERP o algo que tiene distintos módulos, ¿sí? O distintos subsistemas. ¿Tá? Módulos hablando en el término amplio, digamos, ¿no? Módulos todos complejos de una solución entera. El mundo de hoy además acelera, o sea, no importa cuánto, digamos, el ritmo de desarrollo de ustedes, seguramente van a precisar un ritmo mayor en el futuro. La pregunta entonces, ¿cuándo vamos a hacer un sistema? Según este señor, es cada cuánto van a liberar un sistema. Esa es como la pregunta principal que nos tenemos que hacer, y a partir de ahí podemos deducir cosas con respecto a la arquitectura y a los equipos de trabajo también. ¿Tá? Cada uno de esos subsistemas, bueno, cada cuánto lo tengo que liberar, cómo voy a armar un equipo alrededor del desarrollo de ese sistema o de ese subsistema, y cuál va a ser la arquitectura de esto en base a esto. ¿Ah? Entonces veamos ahora un poco de arquitectura. Hoy, básicamente, cuando habla Gartner, habla de arquitectura, y también en el mundo nos suenan cosas, suena alguno de estos nombres. Normalmente suenan más o los microservicios o los contrapuestos contra lo que son los monolitos. Y hubo una tendencia muy fuerte de mucho hype alrededor de los microservicios, la gente tratando un push fuerte hacia el tema de microservicios. ¿Tá? Ya el año pasado, cuando fui a San Francisco, también la gente ya estaba volviendo. O sea, se habían ido tan al extremo de hacerlos tan micro a cada uno de los servicios, que empezaron a asustarse y decir, bueno, pará, no hacerlos tan micro también tiene sus ventajas. Guarda que la complejidad crece mucho cuando nos vamos para acá. Al final todo es tan complejo, inmantenible, dejo de tener una visión general de los problemas. Empiezan a haber muchos problemas cuando me voy a los extremos. ¿Tá? Como en todo extremo, hay que tener cuidado. Y especialmente nosotros que desarrollamos sistemas complejos y complejos en datos, y donde los datos son importantes como el activo más importante
de nuestra compañía, nosotros tenemos que tener especialmente cuidado con estos hypes y estas cosas que nos tratan de imponer o de vender. Saber que estamos trabajando con aplicaciones que son altamente, donde los datos son un componente fundamental. Y la consistencia es en muchas partes indispensable, imprescindible. En muchos módulos de ese sistema va a ser imprescindible. En otras partes capaz que no, pero hay muchos donde sí va a importar mucho la consistencia. ¿Ah? Entonces, esta es la estructura sencilla que nosotros podemos hacer de un monolito, ¿sí? Donde a partir de una base de conocimiento creamos todo, ¿no? Adentro de una web app y con una base de datos. En la misma máquina o en otro, pero todo es toda una base de datos y es toda una aplicación web. ¿Tá? Acá esto es muy fácil de hacer, muy bien todo, tengo todo el control desde esta base de conocimiento de todo lo que hago, pero todo es todo o nada. Es todo o nada la performance, es todo o nada la escalabilidad, es todo o nada se me murió la aplicación, es todo o nada una reorganización de una base de datos. ¿Sí? Y entonces empezamos a separar un poco, ¿no? Si mantengo desde una base de conocimiento una base de datos y después cada uno de los subsistemas es otra web app. ¿Tá? Entonces, acá ya puedo hacer deployment de esta sin tocar a esta, lo tengo mucho más acotado a la actualización y a los problemas que pueden surgir. Si algo dejó de funcionar luego de la actualización, sé que tengo que buscar el problema acá. Pero sigo teniendo todo o nada a nivel de la base de datos. ¿Ah? Y empiezo a tener que, si los usuarios de esta web app tienen que de alguna forma ver datos o ver paneles de acá, perdón, ver datos no hay problema, pero ver paneles de esta web app, entonces tengo que ver cómo lo hago, ¿no? O sea, o hago acá, muestro una embedded page de este sistema, o le hago al usuario pasarse de esta web app a la otra. Si lo hago, en todo caso, tengo que ver que él, cuando vea el panel acá o se mueva de una web app a otra, tengo que empezar a controlar el tema del single sign-on. ¿Está bien? Y no estoy teniendo la web session, a menos que tenga algo de session replication, no voy a tener la misma web session ahí. ¿Está? Otro tema acá es, antes de ir a microservicios, acá por supuesto, estoy trabajando en una base de conocimiento, así que acá yo puedo acceder a las tablas de cualquiera de mis subsistemas. Yo acá hago for each, trabajo todo bien. ¿Ah? Ahora supongamos que en realidad me voy a un esquema de microservicios donde separo las bases de conocimiento, ¿sí? Y cada una maneja sus tablas e índices. ¿Tá? Así que son dos sistemas independientes y por ahora, pero con una simplificación que es que a nivel de deployment van a un mismo servidor de base de datos, por ejemplo, o están en dos esquemas distintos de la misma base de datos. ¿Sí? En este caso, yo, si quiero, como son dos bases de conocimiento distintas, yo ya no puedo hacer un for each a esta, así nomás, porque ya no sé que existe eso. Entonces, para que sí pueda hacer un for each a estas tablas y hacer entonces join a través de los for each con las tablas de aquí, entonces tengo que llevar de alguna forma las estructuras de un lado para el otro. ¿Tá? Y ahí eso va a ser importante de coordinarlo, de tener algo automatizado, de que cuando me cambien las estructuras de estas transacciones, de también replicarlo acá, porque si no yo voy a hacer un impacto en estas tablas y estos programas acá van a dejar de funcionar. ¿Ah? Entonces ahí de vuelta la automatización y el DevOps nos van a ayudar a mantener sincronizados los sistemas. ¿Ah? Vean que acá de estas transacciones, acá tienen formularios, las transacciones tienen reglas, tienen fórmulas. Si yo llevo la estructura, acá lo que se suele hacer, y he visto, es que llevan la estructura nomás de la transacción. ¿Ah? A veces se duplica acá la transacción para tener una que tiene solamente la estructura y después se hace un export de esa estructura para acá. Y acá además se crean los data views
asociado a esto. Eso es para que este sistema no impacte estas tablas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué logramos con esto? Bueno, ahora logramos tener un for each, puedo hacer join entre estas dos tablas. ¿Cuál es el problema que estoy teniendo? Es que si el programador acá me hace un new, puede estar haciendo new también y dando de alta datos, pero eso no, no pasa por las reglas de negocio que yo que programé en el sistema original. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el invento? Que eso viene en GeneXus 16 a Grade 5, es que puedo, si tengo módulos, puedo empaquetar un módulo en la KB original y llevarlo para acá. Acá entonces van las interfaces del módulo y los binarios. Cuando hago deploy, van a los binarios acá también, y son estos binarios que adentro, por ejemplo, están las DLLs, altas, bajas y modificaciones del business component, ¿tá? Y estos van a estar llamando a esto, ¿tá? Entonces, a estas tablas. Entonces, ahora sí, si hago estoy insertando datos a través de Business Component, por lo cual estoy forzando que se ejecuten las reglas de negocio. ¿Tá? ¿Qué hace la gente? Hace normalmente un esquema, hace las dos cosas a la vez. Y va por metodología, por convención, estipula que que todas las altas, bajas y modificaciones se hagan a través del módulo, y los for each de lectura sí se hagan usando a través de las transacciones. O sea, me traje las transacciones para poder seguir teniendo for each y join para las lecturas, y me traje los módulos para las altas, bajas y modificaciones. ¿Tá? Eso es lo que tienen hoy. Hoy en GeneXus todavía no tenemos una forma de forzar que estos for each que ellos programan acá sean solo de lectura, o sea, eso es algo que ustedes tienen que hacer o con tooling propio o con metodología y enseñando a sus desarrolladores a que no hagan lo otro. ¿Tá? ¿Cómo? O por usuario de base de datos, algo, ¿sí? Está bien, de alguna forma forzarlo. Está bueno. Él mencionaba que se podría, a nivel de la base de datos, hacer que esta aplicación no pueda estar actualizada. Lo que pasa es que el usuario de la base de datos... No, pero la base de datos del for each... Si se conecta con un usuario que tiene permiso de read. A ver, explícame cómo es el caso. No, lo que digo es que el usuario de conexión a la base de datos de la KB1 ¿sí? Tiene acceso de read-only sobre la tabla. Y en cambio el módulo no sé cómo lo resuelve la conexión. Claro, lo que pasa es que el módulo son binarios que están generados, pero que van este módulo usa el mismo web.config que el resto, digamos. No, entonces no. ¿Está bien? Entonces, sí. No sé cómo lo harías. Hay que seguir dándole una vueltita. Sí. Lo que he visto son tooling, ni siquiera tooling, en realidad hoy lo tienen por metodología, o sea, escrito en un papel. Sí. Esas son cosas que nosotros podemos hacer todavía en GeneXus, ¿sí? De hecho, ya nos lo pidieron para más adelante. ¿Ah? No, pero el otro tooling que acá está es el tema del export de las transacciones para no tener que duplicarlas y crear los data view. Eso es también algo en lo que queremos trabajar. De hecho, ya tenemos en la beta un export. Cuando van al diálogo de export, hay una flag que es exportar solamente la estructura de las transacciones, que está pensado justamente para este escenario. Pero nos falta pulirlo más y va a venir más adelante. ¿Tá? O sea, estas tools queremos que en GeneXus tener esas facilidades. Pancho. Nick, yo lo que decía es que si el módulo tiene un data store y los data view otro data store, el usuario puede ser. Está bien. Solución. Sí. Bueno, hasta ahí hasta acá tengo consistencia en los datos. ¿Tá? O sea, yo grabo acá, no hay tablas duplicadas. Esto está todo consistente. El problema es con eventualmente con algo que es no sé cómo se dice en español, pero es
cuando los datos están eventualmente consistentes y eventualmente inconsistentes. En microtiempos o en segundos o en horas, no sé, pero pueden ser segundos también, hay un dato que está distinto en un lado que en el otro. ¿Está bien? Eso a veces no importa que, por ejemplo, en Netflix, no sé, alguien publicó en algún lado en el back office la película y no importa que el que está, nosotros que somos usuarios de ese Netflix, en este segundo todavía no estemos viendo esa película publicada. Y haremos refresh en 5 minutos y me empezará a aparecer esa película promocionada. No hay ningún problema con que haya una inconsistencia a nivel de datos. ¿Tá? Distinto es si en ese mismo sistema, no sé, yo pagué, yo no pagué, no sé, algo en el back office con respecto a los pagos, por ejemplo, que si lo pagué o no lo pagué a la película. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? A veces va a pasar que estas bases de datos están tan disjuntas, pero empiezo a replicar datos, ¿tá? Por un tema de performance. Porque hasta ahora, en el caso anterior, veníamos que las dos estaban cerca o estaban en la misma base de datos en esquemas distintos, ¿tá? Ahora me voy a un esquema donde ya los sistemas están corriendo en otro país, por ejemplo, y entonces no puedo simplemente desde esta web app acceder a esta base de datos porque puede ser que esté acá, digamos, por un tema de latencia, yo ya no puedo acceder directamente con un select a esta base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a replicar algunos datos por un tema de performance, para no estar pidiendo todo el rato todos los datos del empleado de acá. Entonces me hago acá una tabla, me replico para aquí, por ejemplo, la tabla de empleados en un sistema de recursos humanos, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando hago eso? Si tengo la misma tabla en dos lados, lo que tengo que definir siempre es quién es el dueño de esos datos. Cuando defino, y a partir de ahí es que se desencadena el resto. O sea, si este es el dueño de la tabla de empleados, este tiene que saber que en realidad solo tiene una réplica y que en determinado momento tiene que ir a buscar los datos nuevos, ¿tá? Y van a tener que definir algo, un protocolo, para cómo se realiza esa actualización. Si cada vez que toca la tabla de empleados le avisa a todo el resto de los sistemas, si el resto de los sistemas son los que tienen que llamar a él a través de un web service para enterarse si hay alguna novedad, si hay notificaciones en el medio, ¿tá? Tienen que resolver cada cuánto avisan o qué pasa si le avisan 2 veces de que ese empleado cambió. Eso en algunos casos tienen que controlar la idempotencia. ¿Ah? Y para que todo ese mecanismo de sincronización sea más sencillo, lo que se inventaron son unos sistemas que hacen un event bus. O sea que el dueño de los datos publica al event bus las actualizaciones y todos los sistemas que tengan que enterarse de que hubo un cambio ahí, consultarán, se suscribirán a los cambios de la tabla de empleados, por ejemplo, y tomarán entonces las medidas alrededor de eso, ¿tá? Eso es buenísimo porque los sistemas escalan independientemente, ¿sí? No es que a este sistema ahora de repente 20 sistemas todo el rato les van a estar pidiendo por un web service a ver si tiene algo nuevo, ¿sí? O sea, hay mucho menos carga sobre este sistema, todo se delega en este. ¿Ah? Tampoco es que tengo que saber a cuántos sistemas notificar en este caso, porque yo notifico simplemente a publico a y todos los que tienen que enterarse tienen que saber que tienen que venir a él a pedirlo. Entonces genera un sistema mucho más desacoplado y que crece mucho más fácil en forma independiente. Bien, ¿y qué es lo que hicimos en GeneXus para estas cosas? Bueno, voy a algunas cosas más. A nivel de Data Access Layer tenemos Isolation Level a nivel de Data Store. Antes lo teníamos a nivel de Environment, ¿tá? Implementamos Read Committed en SQL Server para mejorar temas de consistencia en las bases de datos. A nivel de APIs implementamos una API con Apache Kafka, que es un manejador de streaming. Justamente puede oficiar de Event Bus, como les expliqué.
Implementamos APIs de sockets. Eso se usan los sockets, por ejemplo, en aplicaciones de chats, para cuando hay una actualización de un lado, informar sobre el otro. Lo pueden usar para escenarios también así, de notificación de un sistema a otro sobre distintos cambios. Implementamos una API de logging en GeneXus 16, o sea, inline entre las líneas de los procedimientos de ustedes. Ustedes pueden agregar llamadas a la log API y eso va también a archivos de log dentro del sistema. Y lo que van a tener luego son agentes que leen esos logs y mandan eso a otro sistema más que permite luego hacer un search sobre las distintas acciones que se fueron logueando o van con fines de monitoreo o de observabilidad. A nivel del IDE, bueno, implementamos que el package module funcione también sobre módulos que tienen acceso a datos. Mejoramos la performance de lo build, especialmente para bases de conocimiento grandes. Las deployment units son las que en GeneXus nos van a permitir hacer un deploy a una de los componentes necesarios, suficientes y necesarios para una web app. Cada una de las deployment units en GeneXus mapea a una web app. ¿Tá? Después implementamos un custom build. Eso es un comando nuevo de build. Ustedes van a Tools, Options, en build, y hay unas opciones de custom build. Entonces ustedes definen un nuevo comando de build que va a tener algún subconjunto de todas las tareas y de los pasos que hace el build, ¿no? Cuando ustedes le dan build o hacen rebuild all, eso va, no sé, aplica los patrones, o salva los objetos, aplica los patrones, empieza a generar cada uno, bueno, empieza a generar con los distintos pasos, genera los SDTs, compila, actualiza el web.config. Ustedes ahora en ese comando build que ustedes se definen, ustedes pueden hacer que él mismo ejecute solamente alguna de esas subtareas. Por ejemplo, yo me definí un comando de build que lo único que hace es ejecutar el update, la actualización del web.config. Entonces, si cambio, por ejemplo, log level, que es a nivel de environment, que es algo que lo único que afecta es el web.config, entonces me definí un comando de build que lo único que hace es esto. Hoy lo que hacen ustedes en GeneXus, cuando quieren hacer eso, le hacen build with only a algún objeto, o sea, de alguna forma tratan de forzar esa generación, o hacen un build all, pero hace demasiadas cosas y lo único que quiero es actualizar el web.config. Lo mismo si quieren generar todos los SDTs, solamente regenerar los SDTs, bueno, entonces marcan solamente la generación de las SDTs y la compilación al final y con esto logran hacer eso. En el AS400 esto les permite, por ejemplo, separar lo que es el transfer de la generación. Había algunos que primero querían generar, mirar el código y después, o tocarlo incluso y después mandar a transferencia, transferirlo a la AS400, bueno, ahora lo pueden separar. A nivel de GAM tenemos Identity Providers de SAML, después funcionalidades nuevas, protocolos nuevos que soportamos y tenemos el Single Sign-On. Y ahora sí vamos a preguntas que tengan sobre estos esquemas o alrededor de esto. ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Está todo muy claro o no? ¿O todo lo contrario? Sí. No sé si tiene que ver mucho con esto, pero pensando en cosas complejas, si hay experiencia que ustedes sepan de GeneXus con blockchain, con esas tecnologías nuevas y que parecen raras, sí. Concretas. Así. Mirá, tenemos muchos prototipos, algunas empresas que han estado haciendo pruebas de concepto contra blockchain y no tenemos, que nosotros sepamos, no tenemos un cliente en producción con eso. Así que si hay algún proyecto que quiera avanzar y quiera hacer una prueba de concepto, nosotros le podemos mandar ya el material. En la versión beta ya podemos tener un data store contra blockchain.
y nosotros les podemos mandar, o sea, me mandan un mail, yo les mando las instrucciones. De hecho, en la próxima semana, si nos da el tiempo, ya podemos publicar la documentación de cómo lo hacen. Mientras tanto, les mando algo. Bien, perfecto. Quiero notar dos cosas con respecto a blockchain. Hay dos formas. Una es hacer un blockchain on-premises y entonces pueden hacer programar con GeneXus contra ese blockchain, lo agregan como un data store. GeneXus genera las llamadas, cuando ustedes hacen un for each o hacen un new, genera las llamadas a las APIs de ese blockchain y también genera los smart contracts del blockchain. ¿Tá? Pero hay otros blockchain ya comerciales, por ejemplo las empresas navieras tienen un blockchain ya donde todas las empresas navieras se pusieron de acuerdo que van contra ese blockchain, y ahí en realidad lo único que hay que hacer es conectarse a servicios REST de ese blockchain. No hay nada más interesante que hacer con eso, así que eso también ya lo pueden hacer. O sea, no es que haya un freno hoy para hacer proyectos contra blockchain. Claro, en el caso del on-premise que decís, hay que tener hardware. Eso sí, y nosotros no resolvemos la instalación de eso. Eso es un tema muy complejo, claro. Y sí, eso lo tienen que resolver ustedes. Tenemos partners que lo resuelven, bien, ¿okay? Bien, y les pueden ayudar en eso. Bien, gracias. Es siempre sobre Hyperledger eso, lo que soportamos hoy. He visto que mucho de lo que se está haciendo ahorita y los casos complejos, para mí tienen que ver con la parte de módulos. O era lo que yo esperaba que existiera en módulos, porque si uno tiene una aplicación de esas, pues lo lógico es que GeneXus, que conoce la cosa, que uno pueda describir que esto lo quiere compartir, que esto es público. O sea, no era solo cuestión de procedimientos y cosas. O sea, todos los escenarios que vos describís ahí, pareciera como que sería ideal que yo pueda declarar eso en los módulos y que todo se haga automático. Yo sé que mientras tanto hay una salida que es automatizar con Jenkins y empezar a mover cosas, pero no va a ser lo mismo, se van a olvidar, vamos a volver un poquito para atrás, ¿verdad? En el sentido de que estamos poniendo al programador a hacer y no estamos automatizando lo automatizable. Está bien, eso tiene dos partes. Una cosa sí, ustedes tienen que construir sobre módulos y nosotros agregarle más funcionalidades a los módulos. ¿Está bien? Ahora, de todas formas, aunque tengas un módulo, vas a tener que automatizar, no tanto como ahora, pero vas a tener que llevar ese módulo a la otra base de conocimiento, o vamos a tener que tener una entidad en el centro a la que yo, cuando actualizo el módulo, automáticamente eso se publique ahí, ¿está bien? Y después las bases de conocimiento que utilizan los módulos también estén como suscriptas a esa entidad para enterarse de que hay una actualización de ese módulo. ¿Tá? Eso nosotros en el mundo está muy repartido el concepto de los repositorios de fuentes, pero también en el repositorio de paquetes. ¿Tá? Nexus, por ejemplo, es uno de esos manejadores de repositorios de paquetes, como son los módulos. ¿Tá? Nosotros hicimos ya una implementación, está en el canal beta y queremos avanzar con respecto a eso, de tener algo que llamamos una Knowledge Matrix. ¿Tá? Y esa Knowledge Matrix, si ustedes van a empezar a escuchar el nombre, está basado sobre un Nexus. ¿Tá? Y va a empezar a recibir, y el primer escenario que vamos a soportar es que ustedes mismos se puedan instalar un Nexus en su organización, ¿tá? Y entonces publicar los módulos que ustedes hagan en ese Nexus a través de GeneXus, una operación en GeneXus que, o sea, catalogan ese Nexus en GeneXus y luego van a poder publicar su módulo a ese Nexus y después en otras bases de conocimiento o en otras instalaciones de GeneXus referir a ese Nexus que tienen con esos módulos compartidos. ¿Tá? Eso va a facilitar las cosas. Queremos ir en dos líneas al respecto de eso. Justamente, la primera es soportar que ustedes, cada empresa pueda instalar su propio Nexus, pero después también queremos tener un Nexus, una Knowledge Matrix, le llamamos, central para toda la comunidad y probablemente varias. Algunas de beta, otras de producción, otras por región, porque no son los mismos los componentes que ustedes quieran compartir a nivel de
no sé, comunidad acá o que querramos compartir como comunidad latina, que lo que quieran compartir en Japón, por ejemplo, donde tienen casuísticas específicas, o Asia en general, China, que tiene va a requerir sus componentes. ¿Tá? Eso lo van a empezar a ver seguramente bajo el nombre de Knowledge Matrix, y está basado en tecnología Nexus, que justamente es para una red distribuida de nodos donde hay repositorios de paquetes, como son los módulos. Eso va a permitir también un mejor trabajo sobre eso. Sí. Sí, es que si se vale soñar, digamos, uno esperaría que esa KM, para empezar a hablar de Knowledge Matrix, esa KM uno tenga el impacto que va a tener sobre la KM, digamos, cuando usted sí. va a generar aquí, y entonces no solo va a ver el impacto que tiene en base de datos, el impacto que tiene sí. en procedimientos, sino qué va a pasar con la Knowledge Matrix y qué impacto va a tener sobre eso, y sí. Seguimos sobre la misma línea que hemos estado trabajando, digamos, donde GeneXus se encarga sí. del detalle profundo de las relaciones entre todas las cosas que tengo, porque, digamos, he visto que yo por dicha no tengo KBs tan grandes, pero la gente que maneja 20.000 objetos no sé cómo hace. Sí. ¿Verdad? Tenemos el caso en Costa Rica de Hacienda que un reveal all, o sea, matan al programador que haga un reveal all, porque claro. dura 3 días. Entonces, digamos que hay que modularizar. Sí, hay que modularizar, pero obviamente en cosas de gran envergadura, en este caso un sistema a nivel nacional, es muy peligroso tener una falla y una cosa tan grande. Entonces lo que pasa es que es parálisis por el análisis. Sí. Mientras revisan el impacto, bueno. entonces de ahí, la velocidad que ganamos de GeneXus por un lado, la perdemos por el otro, por desconexiones de este tipo. Sí. Por esa tendencia de la facilidad de siempre estar agregando lo mismo a una base de conocimiento, es que dimos también este paso de empezar a enseñar sobre arquitectura y sobre los distintos aspectos para desmistificar y que la gente modularice más, ¿no? Sí, porque mucha gente dice que eso no se puede hacer en GeneXus, sí. Yo lo hago aquí, no, mejor lo hago a pie Exacto. porque no se puede hacer sí. en GeneXus. La pregunta que tenía era sobre, usted habló algo de logging y hay un objeto log. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que habló con el objeto log? El logging me refería justamente a la log API. Hay una API en GeneXus, se llama log, el objeto log. Ajá. ¿sí? Bueno, está en la API. Es como un external object que se llama log y tiene... Listo. ¿Está bien? Sí, cuando tenemos, la importancia es que tenemos cada vez más sistemas y el log, para que los distintos sistemas vayan grabando log, eso vaya a un lugar unificado donde yo pueda analizar y monitorear y después ver por dónde vienen las fallas en mi sistema. ¿sí? Hay que hacerse herramientas sobre eso, hay que trabajar sobre eso. ¿Más preguntas? ¿Hay más? En el caso de los buses, que sí. vi notificación y hay buses, digamos, de manejo de datos, etcétera, ¿eso no se tiene pensado automatizar algo para que yo no tenga que andar buscando, digamos, cuál manejo de buses es el más adecuado? Digamos, ustedes ya han tenido mucha experiencia, aquí se ha hecho uno con el bus creo que de clínicas o no sé qué cosas, y tenemos lugares más primitivos como en Costa Rica que el bus que tenemos es para ir de un lado al otro, se sube uno y se baja. Ahí va. Pero es una idea muy vieja, tan vieja como yo, y ha costado mucho implementarla precisamente porque a cada uno se le ocurre una manera distinta y es más fácil como que ustedes adopten algo y uno tenga un bus API, digamos, de manera que sea más sencillo todo, porque digamos estarse matriculando, etcétera, sería más sencillo desde el punto de vista descriptivo. Decir, bueno, esto usted se escribe aquí y uno pone cuál es el servicio y entonces ya las aplicaciones que uno va haciendo se conectan al mismo bus y no sé si es que yo voy demasiado adelante, ¿verdad? Debí haber nacido en el siglo siguiente. Lo que tenemos hoy es una API para conectarse a Kafka, ¿está bien? Apache Kafka, que es un manejador de esto. Entonces, con ese es que sabemos que hay experiencia en la comunidad. ¿Está bien? Específicamente en el canal de Panamá se maneja todo con Apache Kafka. Tienen implantado en on-premises y todos los sistemas, a medida que va avanzando el buque, tienen que informar sobre lo que le va pasando al buque a ese bus.
Sí, lo ¿Tá? malo de ahí es Y- que, bueno, va con Apache y si... No, es una instalación aparte, digamos. Lo que pasa es que siempre es una instalación aparte, no importa con qué tecnología hagas. No importa qué ok. tecnología, eso es una instalación Apache, es, aparte, general, y donde todos los sistemas van informando, bajo distintos tópicos, esa información. Y todos los sistemas que precisan van leyendo de ahí las novedades que ellos requieren, los tópicos de los cuales ellos se tienen que enterar, ¿tá? Porque uno publica un tópico y bajo ese tópico datos, ¿está bien? Y otro se interesa por cierto tópico, se suscribe a cierto tópico y va escuchando novedades acerca de ese tópico. ¿Ah? No hay valor agregado que podamos dar a Nginexus sobre la construcción de ese Event Bus. Esos son sistemas que ya son existentes. Lo que sí podemos hacer es mejor conexión a ese Event Bus. Por ahora tenemos una API y lo que estamos pensando es hacer algún for each o que también con un new le puedas llamar a ese Kafka, pero en realidad son temas sintácticos más bien en No, Nginexus. yo me refería precisamente a eso, no a cómo funciona, sino a que, por ejemplo, yo pueda poner, qué sé yo, un panel donde digo, este panel está comunicado Claro. al bus tal con... Entonces ya yo no tengo que programar Claro, eso. sí, no sí, tengo sí, que- claro. El web panel se va refrescando solito, exactamente. solo de acuerdo a que haya novedades, exacto. O sea, Sí. una notificación llegará, la mostrará, hará la... Sí, sí. Tenemos toda una especificación sobre event handling, digamos, event driven applications, pero no le hemos puesto foco aún. Ok, pero ahí está en la Sí, mañana. sí. En Lo el tenemos momento. como Event Driven Application y todas las cosas que hay que hacer. De hecho, sucede mucho que doy de alta un dato en una transacción y quiero que otros se suscriben a cuando suceda esto. O sea, doy de alta una factura y bueno, está listo que la contabilidad se vaya enterando de que se dio de alto a cosas así. Hacerlo Sí, todo porque así. he visto cosas Sí. como que hay sistemas que ponen tipo de chat y la cosa para que los mismos usuarios se conversen sobre el tema, pero estar conversando sobre algo transaccional me parece como volver atrás, ¿verdad? Antes mandaba un papelito y ahora le mando un chat diciendo que ya hice tal cosa, cuando podría hacerse suscrito No, así no, no. bajo Sí, bajo sí, un sí, bus sí, de- sí. Ajá. Sí. Tengo otra de MongoDB. ¿verdad? Ok, sí, ¿cómo no? Gastón ha dicho varias veces, no solo en este evento, sino para atrás, que el mundo no SQL pues perdió la batalla contra el SQL. Sin embargo, yo veía esa batalla un poquito desigual porque son cosas distintas, digamos. Pero ciertamente hay ciertas aplicaciones donde las no SQL son mucho más eficientes que la parte SQL. Entonces, discutiendo con alguna gente del staff me decía que, bueno, el problema es, digamos, yo no quisiera revolver eso en el for each, ni tampoco estar haciendo eso que está hecho para relacional a una cosa no relacional. Pero si hay muchas cosas como esas que estás hablando, que son desestructuradas, que quedarían mucho mejor en el asunto. ¿No se ha pensado en hacer algo como, qué sé yo, inventar un comando que se llame retrieve, que permita hacer todo eso en bases de datos no SQL y no tener que hacer todo eso por fuera? Sí. Sí, queríamos tener, de hecho hicimos una prueba para tener el DynamoDB como un data store más. El MongoDB lo tenemos pensado tener como un data store más también, para que le hagas un for each, como le haces a cualquier base de datos, le hagas un for each, bueno, con ciertas restricciones, pero que se lo puedas programar sobre él. Cada uno de esas bases de datos tiene su propósito, ¿no? O sea, son como el Kafka, al final es una base de datos, pero tiene un propósito para streaming. Hay otros que son propósito para search, como la Elasticsearch. Otros con, digamos, distintos propósitos, y queremos, por lo menos para cada uno de esos propósitos, tener algo nativo que se conecte contra esos distintos. Sí, no hemos podido avanzar este año en eso, pero ya habíamos hecho prototipos y queremos ir en esa línea. Es que el tema surgió hablando de los formularios dinámicos, y entonces Sí. hicieron ustedes para un Nginexus Consulting, pero decían que la única manera de hacer que eso fuera eficiente fue usando MongoDB y haciendo todo por detrás. Entonces al final eso funciona así. Bueno, más o menos. No sé si será por Salió Microsoft a decir en un artículo que mencionaba Gastón también que tienen ahora tanto poder en su base de datos que pueden
o sea, una tabla como la del atributo valor, ¿no? Es un OAB, objeto atributo valor, o sea, el subnivel que... Como María. No, a lo que voy es que el caso de los formularios dinámicos a veces se utiliza o se quiere utilizar en casos como que tengo una transacción de, por ejemplo, en el seguro, el asegurado tiene ciertas propiedades, no sé, mi edad, ¿no? Como asegurado tengo mi edad, si fumo o no fumo, ciertas características mías que influyen en el cálculo del riesgo. Ahora se van haciendo nuevos aprendizajes sobre eso y esa cantidad de atributos míos, o sea, del asegurado, es infinita, está creciendo muchísimo. Entonces no puedo tener una tabla del asegurado. En realidad tengo el asegurado con los datos básicos, pero después tengo un subnivel con atributo y valor, ¿sí? Atributo y valor de las distintas que se nos van ocurriendo en el nivel del tiempo. Entonces, esa tabla va creciendo muchísimo. O sea, tengo millones de asegurados, pero después tengo miles de datos, atributos, o cientos de atributos adicionales que multiplican toda la cuestión. Entonces, voy a tener muchísimos registros ahí. Hay algunos que dicen, esta tabla de aquí abajo, la que extiende el asegurado, debería ir en alguno de estos, o en el MongoDB o algo así, ¿no? Bueno, está la discusión si realmente es necesario eso o en realidad ahora los DBMS tradicionales tienen soporte para tantos datos. Microsoft salió a decir que en realidad sí tienen soporte para esos datos. Pero bueno, no importa. Sí creemos que es necesario agregar para que tengan esos data store. No lo tenemos en este momento. ¿Alguna más? Si no, estamos on time. Última. ¿Se rifa? ¿Se vende? No tengo algo para regalar, en realidad. No digo que se rifa. Bueno, muy bien. Muchas gracias.